Muy bien. Vamos a presentar entonces una breve introducción sobre el estudio de los mecanismos de transferencia de calor. La transferencia de calor fundamentalmente es una rama de estudio de la termodinámica y se refiere a cómo se transforman algunas formas de energía. Ya hemos visto de la primera ley que podemos encontrar energía cinética, energía potencial, energía interna, entalpía, trabajo. Todas estas son las magnitudes básicas que estudia la termodinámica. Vamos a ver cómo se relacionan todas estas cantidades con el calor. El calor sabemos que es una forma de energía. Es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro. Sabemos que el, el intervalo de temperatura o este gradiente de temperatura entre dos objetos ocasiona que la energía se transfiera del objeto más caliente al objeto más frío. Nunca es al revés. Ese comportamiento lo estudia la termodinámica. Realmente la termodinámica se encarga de estudiar qué pasa en esos procesos, de explicar cómo funciona el universo. Para esto requerimos el estudio de primera ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica. Recuerden que la primera ley nos dice las conversiones de energía. En realidad la primera ley es un balance de energía. Es la ley de conservación de la energía. La segunda ley introduce el término entropía, delta S, que nos dice con qué grado se lleva a cabo esta transformación entre formas de energía. Eso viene directamente estudiado como una eficiencia y también nos da una pauta para poder saber si un proceso va a ser espontáneo o no. Entonces vamos a comenzar. Como ya saben quizás, la termodinámica en realidad es una rama de la física y de la química. Es una ciencia que se encarga del estudio de transformaciones energéticas, de diferentes tipos de energía. Como vemos aquí, los tipos de energía pueden ser desde energía de movimiento, como la energía cinética, energía de reposo, como la energía potencial. Tenemos diferentes formas: energía eléctrica, energía luminosa, energía química que se produce directamente de reacciones relacionada con la energía nuclear. Entonces, la termodinámica realmente estudia cómo se transforman estos tipos de energía en otros. Particularmente en esta asignatura vamos a estudiar cómo se transforman los tipos de energía en calor y cómo se transfiere calor de un cuerpo a otro. Fundamentalmente el calor es un tipo de energía, se define como energía de transferencia, es decir, cómo se mueve de un objeto a otro. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, el calor que emite una llama de fuego, sabemos que está desprendiendo calor a cierta velocidad. La forma de energía que nosotros sentimos es energía térmica, es decir, incrementa la temperatura de los objetos circundantes. Entonces, esa energía térmica se transforma en otras. La primera ley de la termodinámica nos dice que si, por ejemplo, nosotros calentamos usando fuego, calentamos, vamos a suponer, agua en un recipiente, el calor se transforma en otra forma de energía. Ya no es calor cuando calentamos el agua, sino que se transforma en la llamada energía interna. Es decir, ocasiona que las moléculas de esa agua aumenten su temperatura. ¿Por qué aumentan su temperatura? Porque vibran con mayor frecuencia, vibran más rápido. Entonces nosotros vamos a estudiar principalmente con estas herramientas
cómo se comportan los sistemas físicos. Básicamente definen la termodinámica, la forma en la que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor. Este tipo de transformación está regido por la primera ley de la termodinámica, la transformación de un tipo de energía en otro. En estos procesos de transformación energética se ve involucrada una función de estado que vamos a recordar, que se llama entropía. La entropía es una función de estado que nos dice matemáticamente qué tan espontáneo va a ser ese proceso. Vamos a definirlo. Bueno, inicialmente vamos a definir calor como una forma de energía. Sabemos que el calor es una entidad energética que aparece en la primera ley de la termodinámica y es una medida de cómo se puede transferir energía de un objeto a otro. Esto siempre como resultado de una diferencia de temperatura, de un gradiente de temperatura. Para que exista transferencia de calor, debe existir un cambio de temperatura, un delta T entre dos objetos. Conforme mayor sea este intervalo o este gradiente de temperatura, va a haber mayor transferencia de calor, de modo tal que la cantidad de calor transferido es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Es decir, la cantidad de calor transferido generalmente se mide en energía por unidad de tiempo. Dependiendo del tipo de mecanismo que se vea involucrado, la transferencia de calor estudia las variables de este mecanismo y cómo se relacionan entre sí. Aquí estamos viendo un pequeño ejemplo de cómo se transfiere calor en un sistema conocido. Imaginemos que tenemos aquí fuego o una fogata y colocamos un recipiente metálico lleno de agua. El fuego por sí mismo sabemos que proviene de la combustión de un combustible. Entonces vamos a analizar este proceso. Realmente el fuego no es más que una reacción química. La reacción química puede ser un combustible. Pensemos que ahí se tiene carbono, por ejemplo. Si la fogata se construyó con carbón mineral, carbono más oxígeno en fase gas, produce dióxido de carbono en fase gas y libera una gran cantidad de calor. Entonces, esta cantidad de calor que se libera en realidad es el cambio de entalpía de esta reacción. El cambio de entalpía de esta reacción se mide en joules, por ejemplo, por mol de este componente que se está quemando. El fuego en realidad es una reacción química de combustión que libera grandes cantidades de calor. Ahora, esa cantidad de calor se transfiere de diferentes maneras. Si tocamos físicamente el fuego, cuando hay contacto físico, se llama conducción, nos vamos a quemar. El fuego generalmente libera ondas electromagnéticas, es radiación, radiación térmica. Entonces el calor generado por esta reacción química se transporta por un medio. Aquí se transportaría a través del aire, por ejemplo. El aire circundante genera una transferencia de calor. Este tipo de transferencia en donde no existe contacto físico son ondas que se irradian alrededor de la fuente de calor. Se llama radiación. Imaginemos que en esa fogata se está calentando un recipiente lleno de agua. Por medio de radiación, el calor se transfiere a este líquido.
Las moléculas comienzan a incrementar su temperatura debido a que se transfirió calor que se almacena en estas moléculas en forma de energía interna. Entonces, en este recipiente comienza un fenómeno llamado convección. Las moléculas de la parte inferior se calientan. Esto genera diferencias de densidad. Moléculas más calientes serán menos densas. Recuerden que la densidad es masa dividido entre volumen. Una misma molécula que es calentada tendrá un volumen ligeramente mayor. Entonces su densidad disminuye. Como la densidad disminuye, esas moléculas tienden a subir a la superficie y moléculas más frías bajan. Entonces aquí se generan corrientes que se llaman convectivas. Ese movimiento de moléculas más calientes y moléculas más frías describe el fenómeno llamado convección. Es transferencia de calor, pero no directamente con contacto entre la fuente de calor, sino que se generan corrientes convectivas que ocasionan que este líquido se caliente. Y finalmente, un mecanismo más, el llamado conducción, que tiene que ver con contacto físico. Tiene que haber contacto físico entre un objeto caliente y un objeto más frío. Aquí se está representando como objeto caliente, por ejemplo, este mango de esta olla o de este recipiente. Entonces se calienta, una persona lo toca y genera transmisión de calor con conducción. Sería lo mismo que se colocara directamente tocando el fuego, por ejemplo. Entonces, en esta materia de transferencia de calor vamos a estudiar los tres fenómenos: radiación, convección, por fenómenos de transporte entre este líquido o gases, y conducción. La conducción está regida por la ley de Fourier, que vamos a ver qué consiste. Bueno, de sus clases de termodinámica vamos a recordar las unidades que tiene el calor. En el sistema internacional, como es una forma de energía, su unidad es el joule. El joule tiene una equivalencia en otra unidad de energía que son calorías. Por definición, la caloría es la cantidad de energía necesaria que hay que transferir a una masa de 1 gramo de agua para incrementar su temperatura de 13.5 grados Celsius a 14.5 grados Celsius. Ese es el valor de la caloría y su definición. Este proviene directamente de la definición de la llamada capacidad calorífica específica. Precisamente esta es una propiedad de un fluido que nos dice cuánto calor hay que agregar a 1 gramo de ese fluido para aumentar su temperatura en 1 grado centígrado. Por eso el CP del agua, la capacidad calorífica específica del agua, es 1 caloría por grado centígrado. De acuerdo a esto, podríamos calcular, por ejemplo, con primera ley, el cambio de energía interna del agua. Esto se puede relacionar directamente con la cantidad de calor de la siguiente manera: masa por capacidad calorífica, presión constante por una diferencia de temperatura. Esta ecuación les debe de parecer muy conocida. Entonces, la capacidad calorífica es precisamente una propiedad que nos dice cómo se ve reflejado un aumento de temperatura cuando transferimos calor a un objeto. La equivalencia entre calorías y joules es esta. Una caloría son 4.186 joules. Ok, entonces el calor que se transfiere a un sistema puede ser positivo o negativo. Este último
si es calor que se extrae del sistema. Imaginemos, por ejemplo, un sistema cerrado. Este sistema, el típico sistema cerrado, puede ser un sistema de pistón-cilindro con una masa conocida que se encuentra a una temperatura conocida, una presión conocida y un volumen conocido. Si a este sistema se añade calor, este cambio va a verse reflejado en aumento de temperatura, quizás en un cambio de presión y en un cambio de volumen. La termodinámica nos maneja una serie de modelos con los cuales podemos predecir cómo se va a ver reflejado ese cambio. Ahora, se dice aquí que si añadimos calor, es positivo. Si extraemos calor, va a ser negativo ese flujo. Esa es la dirección que nosotros vamos a tomar. Entonces, como veíamos, gran cantidad de los fenómenos físicos en la naturaleza se pueden explicar con la termodinámica. Pensemos en el aislamiento térmico que genera un termo lleno de café. Este es un recipiente que utilizamos para mantener caliente nuestra bebida favorita. Pensemos que este termo contiene cierto volumen de un líquido a cierta temperatura, a cierta presión. En realidad, este proceso tiene como finalidad aislar el líquido del aire o del medio circundante. Queremos disminuir al mínimo la transferencia de calor, es decir, que ese líquido se mantenga a la temperatura inicial, con su volumen inicial y su presión inicial. Entonces, el diseño de este tipo de sistemas básicamente es el siguiente. Se tiene un tanque, un pequeño recipiente, generalmente de aluminio en su interior. Vamos a acercarlo. Ese tanque se llena con el líquido, tiene un tapón y este tanque está aislado. Puede estar aislado por otro material o por espacio vacío lleno de aire. Este recipiente generalmente es de aluminio y tiene paredes reflectantes. Se deja una capa vacía. Imagínense que es el tanque dentro, luego una capa de aire, luego una capa exterior de este recipiente de aluminio color gris. Entonces, esa capa de aire actúa como un aislante que evita precisamente que exista transferencia de calor. Si nosotros tenemos aquí un líquido, obviamente se encuentra a mayor temperatura y ese líquido va a transferir calor hacia una temperatura circundante, que sería, por ejemplo, la temperatura ambiente. Cuando la temperatura del líquido es mayor que la temperatura ambiente, ocurre transferencia de calor. Conforme esta diferencia de temperatura sea mayor, esta cantidad de energía se va a transferir más rápidamente. Entonces, todo está diseñado para construir un sistema aislante que mantenga estos líquidos calientes. Y en su exterior se tiene una coraza, que es esta coraza más externa. Entonces se generan o se induce que se tengan estas paredes compuestas por capas de material reflectante, como estas de aluminio, pero se introduce espacio vacío con aire. El aire es menor conductor de calor que los metales. Entonces eso actúa como aislante.
vamos a estudiar en esta materia otra propiedad nueva que se llama conductividad térmica. La conductividad térmica nos dice qué tan rápido viaja este calor a través de un medio. Viaja mucho más rápido el calor en metales y materiales conductores que en el aire, por ejemplo. Hay otros materiales mucho mejor aislantes, como por ejemplo cerámicos, cuya conductividad térmica es muy baja, conducen muy poco calor. Esos son generalmente cerámicos como sales. Por ejemplo, la alúmina, óxido de aluminio, sílice, etcétera. Estos materiales cerámicos conducen muy poca cantidad de energía. De ahí, por ejemplo, que nuestras casas se construyan con materiales cerámicos, cementos, tabiques, etcétera. Esto obviamente con la finalidad de que se mantenga aislado del exterior, que mantenga el calor interno y que por las noches no se enfríe. Entonces, todos estos sistemas los vamos a estudiar en esta asignatura de transferencia de calor.